Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 15 minutos. Don Alberto Mayol, bienvenido a este sacro y republicano recinto. Oye, pero cómo cambia la vida. Probé el café y fue ¿Ya? como así, ¿Y como que volviste a la vida? Sí. La humanidad... ¿Y está bueno el café? Sí, está bueno. ¿Lo prepara Ignacio Pérez? Ignacio Pérez Tuesta, no, sí, lo acompañé pero lo al preparó la templo Pauli. ¿Quién lo preparó? Me lo sirvió la Pauli. Ignacio. Ya. Un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Sí. La invención de la rueda, la escritura, todo todo está eso hecho... es un preludio al verdadero despertar de la civilización, que es el descubrimiento del café. No puedo estar más de acuerdo con ustedes. Gente, vamos a empezar a traer un chocolatito además para el café con chocolate. Ahí sí. Eso ya es refinamiento. Eso ya, ya es un extra. Pero vamos a traer un vino también, sí. Ya. Mira, todo se resume en antioxidantes. Los tres que acabas de mencionar. Antioxidantes. No puedo estar más de acuerdo contigo. Tendría precaución con los antioxidantes a las 8 de la mañana. Bueno, está bien. Muy bien. Oye, ¿les parece si comenzamos esta conversación? Muchas gracias, Ignacio. Esta Hablemos conversación, además del café que está aquí repartiendo, la situación fiscal. Dice nuestro actual ministro de Hacienda que es peor de lo pensado, que hay recursos comprometidos, pero sin financiamiento por cerca de 5.500 millones de dólares. Y ayer en el Congreso se suponía que se iban a ver las caras, ministro de Hacienda actual con el ministro de Hacienda del anterior gobierno, Nicolás Eyzaguirre, pero finalmente no llegó Eyzaguirre. Se supone que el lunes podría darse el encuentro. Claro, o sea, a ver, primero, naturalmente, en una situación como esta donde hay está en juego un hecho empírico, ¿ya?, del cual no tenemos ninguna posibilidad de tener conocimiento nosotros, y de hecho los que pueden tener conocimiento son exactamente ellos dos, ¿ya? La situación para nosotros es mirar expectante quién dice la verdad, porque además alguien está mintiendo. O sea, además es una situación muy simple en términos filosóficos, y es que alguien miente. y además, la primera impresión que queda después de que no se presentó Eyzaguirre de inmediato es que al menos o está tratando de hacerle el quite a la situación, o eventualmente no sabía si los dichos de Larraín tenían sustento y está pegando una revisada. Claro, porque además aprovecha de recoger los datos que entregó ayer el ministro de Hacienda. Exactamente. Entonces dice, revisemos a ver de a qué se refieren, porque en una de esas hay algún error, hay alguna situación. Lo que pasa es que también están los temas de magnitud, porque puede ocurrir. Exacto. O sea, es decir, obviamente los fenómenos no tienen que ver con la existencia o no de un fenómeno, sino con los fenómenos de magnitud. ¿Cuánto de lo que está comprometido realmente existe? ¿Cuánto no? Si tú encontraste 3 programas que comprometen un presupuesto del 1,2%, y que eso no estaban realmente los fondos dependían de contingencias que no se cumplieron y qué sé yo, y que hubo una irresponsabilidad respecto a esos fondos, ya, pero el 1,2%, ¿ya? Pero cuando tienes un 4 o un 5% ya empieza a ser una cifra distinta. Entonces, obviamente depende de las magnitudes, entonces hay que ver cuál es el escenario real, pero en cualquier caso plantea una cosa que es más profunda, que dice relación con esta astuta maniobra del gobierno de Sebastián Piñera, que tiene como siempre referencia a un viejo dicho religioso, digamos, que es a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, vamos a hacer una democracia de los acuerdos, vamos a estar muy amigos con la oposición si la oposición lo quiere, pero todo el proceso ha sido un proceso de darle con todo al gobierno anterior, echar para atrás todo lo que puede echar para atrás, con acusaciones asociadas, cuando se retoma el proceso de Dominga, ¿ya?, acusando al gobierno anterior de haber politizado el proyecto, en circunstancias que era un proyecto que le estaba pagando a un subsecretario del gobierno anterior de Piñera. Se me había ido eso del archivo. Recibía plata, y la misma Seremi de su propio gobierno comentó que le llamaba la atención todo lo que le preguntaba por el proyecto. ¿Cómo a Dominga? Entonces, claro, uno dice, bueno, el gobierno en ese sentido, ahora,
en ese contexto, en esa táctica, que es una cosa que Piñera es extraordinario en eso, debe ser el mejor del sistema para eso, lo han hecho increíble. Y como al frente no hay nadie que tenga no solo táctica, sino que obviamente no tienen ninguna estrategia, obviamente se enfrentan a una situación en la cual todos los días los pillan mal parados. Oye, pero se puede, tú dices, aquí hay alguien mintiendo, ¿se puede mentir o hacer una acusación de este tipo, de que hay recursos comprometidos pero sin financiamiento por cerca de 5.500 millones de dólares en un ministerio que se supone que es Hacienda? Esto tiene 3 niveles, para mi gusto. Uno es, ¿hay un déficit o no hay un déficit? ¿De cuánto es el déficit y se debe a error o a mala intención? Yo creo que las 3 incógnitas que uno tiene que despejar. Yo creo que está más o menos despejado que hay un déficit. Obviamente. Y que lo ha habido desde hace como 3 o 4 periodos. De que y que todos los gobiernos dicen que es X y es X más 5. Claro. Siempre. Claro. Eso siempre es así. Pero efectivamente, o sea, es el primer tema. Pero evidentemente, a ver, esto no se puede saber probablemente los hechos tal como son, porque requeriría efectivamente un escenario de relativa neutralidad de los actores que están y de transparencia en juego. absoluta. Y de transparencia absoluta. Cosa que evidentemente y además de pericia técnica que todos los que vamos a revisar no tenemos para poder evaluar cuál es la situación real. ¿Y en el Congreso tampoco? O sea, se supone que ahí también hay comisiones de Hacienda, aquí estamos hablando de, se supone, recursos comprometidos pero sin financiamiento. O sea, se promete hacer tal y cual cosa. Exacto. Que va a costar esto, exacto. Pero bueno, no están las lucas. Naturalmente, esto da para que la Comisión de Hacienda o se arme una comisión investigadora, porque la acusación es muy grave. O sea, la acusación es súper grave. Claro, pero comisión investigadora... Bueno, eso dices tú de la negocia sus resultados con otra comisión y listo. Claro, es lo que se ha hecho históricamente en Chile. Se empatan, pues. De hecho, por eso siempre que se crea una comisión, naturalmente. Nosotros también queremos otra comisión. Es muy hegeliano. A toda tesis le nace su antítesis. Y de ahí sale una síntesis que es cero. Exactamente. Entonces, efectivamente yo creo que es un escenario de disputa política donde lo que tiene interesante es que son dos jugadores que en la relación con la capacidad de transmitir los temas económicos a la ciudadanía son jugadores hábiles. O sea, esta es una pelea de buen nivel. Izaguirre puede tener millones de defectos, todos los cuales los tiene, ¿verdad? O sea, pero de que el tipo tiene un manejo público, una capacidad, o sea, esos énfasis, o sea, poco menos que juró ante la Biblia que no había nada de todo esto, y era convincente. Uno decía, no, realmente este tipo debe estar... Y es posible que en realidad sea cierto lo que también dice Larraín, que es un tipo técnicamente muy prolijo, o sea, un tipo que hizo un gran Ministerio de Hacienda la vez pasada, para la lógica del Ministerio de Hacienda de los neoliberales, pero un gran Ministerio de Hacienda, probablemente el más prolijo en ese sentido en muchísimo tiempo, y a tal punto que a Piñera, que no quería ponerlo ministro de Hacienda, lo terminó poniendo porque a Piñera no le cae bien, digamos, no le gusta, entonces no lo terminó poniendo, buscó toda clase de nombres para no ponerlo, y no, llegó y dijo, bueno, ya hay que poner este tipo porque es realmente el que se maneja. Así que vamos a ver en qué termina, pero lo interesante es que está esta disputa política del cerco que Piñera ha ido logrando correr, porque es muy interesante. Piñera ha tenido hartas crisis, hartos problemas, ¿ya? Crisis relevantes, crisis que tienen que ver con la dimensión fundamental de la política, que es con la liturgia, ¿ya? Y las crisis de sus ministros, la crisis de su hermano, ¿ya? Todas esas crisis, y sin embargo al frente hay tal descomposición, o sea, que a ti te digan todos los días, por ejemplo, la ex nueva mayoría, y tú así como lo aceptes en silencio, sí, ya no somos nada. Es como... es muy extraño. Es un disco de la Polla Records, ¿no? No somos nada. Es muy extraño. Que suena en la lápida de la gran mayoría. Es muy extraño que nadie diga, no, nosotros estamos a punto de montar una nueva coalición. Nada, o sea, nada, absolutamente nada. Así que probablemente hay un espacio para que la Comisión de Hacienda eventualmente pueda hacer algo. Yo creo que efectivamente es un temazo que involucra la probidad y la transparencia fiscal, y yo creo que en ese sentido hay una oportunidad.
Hay una oportunidad. Bueno, el Frente Amplio está a cargo en este momento de la Comisión de Hacienda. Tienes razón. Está Giorgio Jackson, ¿no? Él está a cargo de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Hay una Diputados. oportunidad interesante para meterse en un tema de altura, digamos. Sí, un tema muy técnico. Sí, pero bueno, para eso uno se va a la Comisión de Hacienda. O sea, Pero lo bueno es que además tenéis la oportunidad de hacer lo que dijimos que no se podía hacer. Transparentar la información con criterios técnicos no partidistas, digamos. Sí. Porque acá hay dos factores en pugna, digamos, la derecha y la nueva mayoría. El Frente Amplio entra como un juez neutral. Exacto. Te da una oportunidad de oro que mirar desde arriba y decir, a ver, revisemos quién dice la verdad. Claro. Que mejor que ser el que dice la verdad y el que no y el que miente es ser el juez, mucho mejor. O sea, y con 5.500 millones de dólares, no deja de ser. Oye, ¿pasemos a otro tema o quieres decir? Es que la vez pasada me acuerdo que el otro se habló de 1.000 y tantos millones de dólares. Y en esta ocasión en particular. Tú dices cuando se denunció el plan de austeridad. En el cambio de gobierno Piñera-Bachelet, que fue en aquella época el diputado Montes, digamos, hoy senador, el que denunció una brecha entre y me parece que en esta oportunidad mencionó en algún momento Izaguirre, eso tiene que ver con cálculo del precio del cobre a largo plazo y cálculo del dólar, digamos. Claro. Entonces depende si estos, porque acá hay un criterio técnico que tiene que ver si tú haces una estimación de largo, mediano o corto plazo, dependiendo de qué precio del cobre tenga. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que ahí la duda que no ha quedado claro del tipo de denuncia que hace la Reina es la siguiente. Una cosa es que yo haya imputado un crecimiento y unas oportunidades comerciales de la balanza de pago que están muy por sobre lo real, y yo entonces haya asignado esos ingresos como parte de los proyectos, claro, pero a partir de una imputación que es equivocada o incluso deliberadamente equivocada. Un supuesto falso. Y otra cosa muy distinta, que eso sí que sería mucho más grave, porque este es el maquillaje que hacen todos. Lo que sería mucho más grave es que yo haya asignado realmente a proyectos específicos montos que iban a salir de lugares específicos que supuestamente existían, y que esos montos no existan. Es que importante eso que tú estás aclarando, porque lo que dice Rafael tiene que ver con lo que ocurrió el penúltimo día de gobierno de Michelle Bachelet, donde reconocieron ahí el director de presupuestos que el déficit fiscal iba a ser mayor. Antes se había dicho que era menos 1,7 y después se reconoce que iba a ser mayor, 2,1, menos 2,1, y ahí es cuando Nicolás Izaguirre dice que hubo un cambio en la metodología de cálculo de los ingresos estructurales del cobre. Pero lo que ahora está diciendo el ministro de Hacienda es que se comprometió una serie de gastos cercanos a 5.500 millones de dólares, pero que esos gastos que se comprometieron, no hay con qué financiar. Claro, no están asignados a una partida. Entonces, o está diciendo que no están asignados a ninguna partida y que por tanto son aire, o lo que está diciendo es que efectivamente están asignados a estos ingresos que en realidad son contingentes y no están garantizados. Lo segundo puede tener la misma consecuencia que lo primero, pero lo segundo es menos grave. Lo primero sería súper grave porque sencillamente estáis vendiendo humo. En la otra estáis proyectando equivocadamente. Aunque sea una venta de humo subrepticia, pero es la venta de humo que está socialmente aceptada. Claro. O sea, así que esa es la gran discusión. Yo creo que ahí es donde la entrada de terceros es un elemento fundamental. Bien. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Muy bien, pasemos a escuchar algo de música. Arctic Monkeys con Fluorescent Adolescent en este Sonar Informativo. Patricia Venegas y Rafael Cavada están en el Sonar Informativo del 105.3 FM. 8 de la mañana con 31 minutos, estamos de regreso en este Sonar Informativo. En mi tweetline, no sé el de ustedes, Axel Kaiser es Trending Topic. Es Trending Topic, no por alguna genialidad que haya dicho él. Lo cual hasta ahora no me ha ocurrido, sino por la genialidad de una respuesta que se la dio Álvaro Vargas Llosa. La primera pregunta que a mí me surge es: ¿por qué Axel Kaiser entrevistando a Vargas Llosa, que es un premio Nobel, digamos?
A Mario. A Mario. Sí. Álvaro es el hijo. Ah, Sí, lo estaba entrevistando. Yo pensé que había sido como una pregunta desde el público. No, él estaba entrevistando a Mario Vargas Llosa. Al premio Nobel, no al hijo del premio Nobel. ¿Por qué entrevistándolo? Es una pregunta que para mí no tiene respuesta. Bueno, y lo interesante es la pregunta que le hace. Sí. A ver. Hay preguntas que son graves en sí mismas. Claro, es que Axel Kaiser le pregunta sobre si no existen dictaduras que son mejores que otras, digamos. O menos malas. Claro, dictaduras que resultando en un nivel de vida mejor para la población y no siendo tan malas, no deberían ser mejor consideradas que otras dictaduras. Pongámoslo en simple, lo que estaba diciendo Axel Kaiser, como en el 99% de las cosas que dice, es que era mejor vivir bajo Pinochet que bajo Maduro. Exacto. Y Mario Vargas Llosa le respondió de la única manera que voy a responderle. Esa pregunta yo no te la acepto. Sí. Todas las dictaduras son malas. O sea, haciendo ver la imbecilidad de la pregunta en sí, digamos. Porque ojo, porque en Chile, perdón el lenguaje extremadamente duro, pero en Chile yo me he encontrado con el estúpido argumento de que más vale una dictadura de tal o cual signo, como si ciertas libertades básicas del ser humano fueran transables por un logro económico de uno u otro signo. Bueno, es que ahí estamos tocando el gran logro cultural. Claro. El gran logro cultural, en términos de ciertas teorías, se le denomina la sombra, esas cosas que tú no vas a decir, ¿ya? Pero que son instalaciones culturales muy profundas, muy sólidas, pero que tú no las dices. Entonces, lo que no se dice, lo no dicho más importante de la transición, ¿ya?, es que tenemos gratitud con la dictadura. Ese es el no dicho. Claro. ¿Ya? Y que eso incluye, naturalmente, a la concertación. Pero evidente. ¿Ya? Entonces... ya lo dijiste alguna vez que yo lo consideré genial, perdona la interrupción. En esta mesa había dos patas. Los milicos y la derecha que se había hecho rica durante la dictadura. Y fue invitada a ocupar la tercera pata, la concertación. Exactamente. Entonces, ese triunvirato, digamos, acepta naturalmente, en la práctica, no lo puede referir discursivamente, ni siquiera lo puede aceptar para sí mismo discursivamente, pero en rigor está aceptando ese discurso. Entonces, en esa convicción, en el marco de esa convicción, viene la pregunta que para Axel Kaiser es obvia, porque son esas preguntas al estilo Fernando Villegas, donde tú no debieras tener alternativa, digamos. Está afirmando más que preguntar. Está afirmando, está diciendo que efectivamente hay dictaduras que son diferentes a otras y que efectivamente y que incluso son mejores dictaduras en la medida en que promuevan las libertades económicas, por ejemplo. Claro. ¿Ya?, que dictaduras que no promueven las libertades económicas. Porque la libertad económica es el sumum de las libertades. Es el sumum de las libertades. Bueno, y le plantea efectivamente eso a Mario Vargas Llosa, y efectivamente, bueno, ven esta respuesta, que es de sentido común, solo que, y ahí viene el tema que a mí me parece más interesante, porque esto me ha tocado investigarlo. O sea, nosotros tenemos una investigación larguísima con mi equipo, que partió en el 2008, sobre como resabios culturales de la desigualdad en Chile, y obviamente detrás de eso también está del tema de la autoridad, y hay un resabio muy fuerte, un basamento que tiene relación con la idea de que efectivamente teníamos que aceptar ciertas limitaciones de derecho, ciertas condiciones, porque primero es lo más conveniente económicamente, y segundo, pero más importante a mi juicio que lo primero, porque es la forma en que uno no hostiliza al club. ¿Ya? O sea, hay un club arriba que no es bueno hostilizarlo, y que lo único que le pedimos, esto es maravilloso porque efectivamente ocurre, lo único que le pedimos a los miembros del club, ¿ya?, que no lo respetan mucho últimamente, pero que históricamente en Chile lo han respetado sagradamente, es no contar dinero delante de los pobres. No le pedimos que nos den su dinero, le pedimos que no lo cuenten delante de nosotros. Que el auto sea discreto. Que el auto sea discreto. No, que la mansión tenga paredes altas. Que el departamento, que el edificio en la dehesa formalmente por fuera se ve igual que un edificio en otra parte, austero, pero por dentro puede tener de todo, pero por fuera no sea ninguna ostentación, ¿ya? Y que todo esté moralizado.
Lo que nos piden es que todo esté moralizado, que tú te compras el auto más grande y le dices, es que necesitaba para los niños. ¿No? Entonces, pero eso está moralizado, entonces no hay problema. Claro, ahí si están los cumples, estudios metafísicos también. Exacto, si tú cumples con todos esos criterios, ¿ya? Entonces el que está abajo tiene que sencillamente aceptar los efluvios metafísicos. Exacto. De que este llegó ahí porque es más capaz, porque Dios lo quiso. Exacto. Entonces la aceptación, la aceptación del club a este club, que es un club cuyo norte último colonial es que hay un gran capitán general, ¿no? Que eso es, digamos, ¿no? O para eso nos da, porque también es muy poco, o sea, claro, no nos da para virrey. No, ni emperador. Entonces en ese contexto, lo único que queda es este disciplinamiento mental de pensar estas cosas, que es muy notable, porque a mí me tocó estudiar en España y habían bastantes chilenos estudiando gratuitamente, como estudiábamos todo un doctorado, qué sé yo, sin previa beca ni nada, sino que gratuitamente. Y había muchos chilenos, además de que venían de familias de derecha y que ellos eran de derecha. Y ellos allá encontraban fantástico el sistema allá, la educación gratuita, qué sé yo. Y aterrizaban acá y todos lados con ellos y te decían, ¿pero por qué? Cambiaban de opinión. Claro, entonces porque el club necesita que funcione la isla. No, pero es que además es la mentalidad clásica de la colonia que viaja a la metrópoli y que considera que la metrópoli es el sumum, pero que no es aplicable, a la colonia. Porque aquí está lleno de indios y bárbaros y seres que hay que juzgar bajo la espada y la Biblia. Porque si no va a ser el caos. Sí. Si no viene el caos. Entonces, en ese contexto evidentemente se entiende Ahora, lo más interesante para mí, a mi gusto, en esta mirada así como bien amplia, son dos cosas. Uno, Axel Kaiser, en esta lógica del club, ¿ya? El siervo. Es un servidor, ¿ya? Que recibe sus emolumentos para trabajar para ese fin. Bien. ¿Ya? Hace poco me tocó ir a una entrevista en el Libero, que es un medio asociado a su fundación, ¿ya? Y me dicen, no, en tal parte. Entonces llegué a la fundación, Fundación para el Progreso, creo que se llama. Yeah. Era una cosa así extraordinaria. Yo que tengo un centro de investigación en unas condiciones insalubres, digamos. Con suerte, con luz y agua. Entonces llegaste ahí. Yo no lo voy a creer, era como... Todo brillaba. Sí, claro. Yo decía, wow, con razón. O sea, ¿cómo uno se puede vender así? ¿Cómo se hace? Porque era extraordinario. Entonces, ¿Cuál es el mecenas ahí? Ibáñez. Claro, Nicolás Ibáñez. Entonces, tú entregas todas las condiciones para que un grupo de intelectuales, de qué sé yo, afines a tu orientación, entonces hagan el trabajo correspondiente. Aquí más el CEP, más Libertad de Desarrollo, más todo. Claro. El club ampliamente solidificado a partir de estas operaciones. Esta es la versión política de los informes que decían que el tabaco no hacía mal, digamos. Bueno, gran tema el que toca. Entonces, claro, esto básicamente lo que dicen es que los bancos están a servicio de la gente. Claro. Entonces, a partir de teorías, porque que es súper interesante, la teoría que defiende Axel dice que los bancos le hacen mal a la gente. La teoría liberal dura, claro, dice que le hacen mal los bancos, pero la teoría liberal adaptada a la realidad del financiamiento es que los bancos y el retail, qué sé yo, le hacen bien. Bueno, en ese contexto... Excepto el banco de mi jefe. Pero en ese contexto quiero además dar un último punto. Mario Vargas Llosa es considerado en Chile ya por la derecha, que después lo tenían un sumo, lo más grande que había. Hasta que habló de la derecha. De repente dice que la derecha es cavernaria y queda un momento de contrición para la derecha chilena. Bueno, lo más interesante es que los trató de cavernarios alguien que lo voy a describir de la siguiente manera. Mario Vargas Llosa, que les dijo cavernario a la derecha chilena, ¿ya? Recién hace poquitos años, ¿ya?, ha logrado superar la primera etapa civilizatoria de la humanidad, que es tener una pareja fuera de su familia. O sea, lo primero que ocurre en la civilización es la exogamia, cuando los grupos, la tribu, se sale de la tribu para tener pareja. Claro, porque ya lo sabemos, la endogamia causa desórdenes. Causa desórdenes y problemas, y hay problemas políticos que hay. Darwin, Freud y compañía tienen unos análisis extraordinarios. Pero más allá de eso, bueno, resulta que eso es un primer logro civilizatorio.
Y este es un señor que primero se casó con su tía y después con su prima. ¿Ya? Y recién ahora, ya después del premio Nobel, la vencida, ya, ¿no? a los 70 y tantos años, qué sé yo, ya, recién entonces esa persona que no ha superado las etapas mínimas del proceso civilizatorio, digamos, llega acá y dice, oye, pero esto es cavernario. o sea, si ese es el nivel de nuestra derecha, es realmente insólito. O sea, Ahora, convengamos en esa que misma entrevista dijo que el problema de Venezuela se resuelve con un golpe militar. bueno. Que, ojo, yo tiendo a adherir en cierta parte del argumento. Yo creo que el estamento militar va a ser decisivo en la resolución de la crisis venezolana. O sea, más ya tarde es va a decisivo. en la mantención. Claro. Claro. Pero de ahí a decir con un golpe militar, como que es la solución. teniendo la experiencia de lo que son los golpes latinoamericanos en Chile, me causa escalofrío. En Latinoamérica me causa escalofrío. Sí, no, y teniendo la experiencia, no, y lo que son los golpes en general, o las intervenciones de cualquier tipo, porque hay muchas formas de intervención, Claro. ¿ya? Pero todas han conducido simplemente al caos. O sea, si uno hay un largo listado de lugares donde se han hecho intervenciones extranjeras, de Estados Unidos normalmente, para modificar la situación política. En ese largo listado, la cantidad de países que terminaron en caos después llega a la friolera del 100%, ¿ya? Y los cantidad de países que terminaron en una situación pacificada y tranquila en breve plazo son del 0%. Entonces, o sea, de hecho, donde se produce eso es donde no intervino Estados Unidos. Estaba pensando Paco Moncayo en Ecuador, digamos, la revolución de los claveles en Portugal, cosas así. Cosas así, sí, cosas solemnemente hermosas. Es notable, es muy muy divertido esto, es tremendamente divertido mirado bajo ese prisma, digamos, que alguien que supera las primeras etapas le venga a decir cavernario y se la tenga que comer, y es más, que le diga esa pregunta no te la acepto, y además me parece genial, sí. Genial, porque cuando tú vives en Chile entre dos cordones montañosos que siempre te ocultan sí. la vista del horizonte, puedes llegar a creer que cosas como esas son normales, que sí. preguntas como esas son normales, pero la verdad es que no lo son. Sí. Oye, Alberto, no te muevas de tu asiento. Por favor. Vamos a pasar a otra etapa, aquí en Sonar Informativo. La evolución Pero, de las especies. exactamente. Vamos a evolucionar, incorporar a un nuevo invitado. Momento de los deportes en Sonar Informativo. Con Ignacio Pérez Tuesta. Maestro y gurú, bienvenido. El momento más esperado. No sé si es la evolución o la involución de la especie en este caso. La Alberto. verdad, sí, una buena pregunta. No. Que yo también le tiro unos centros. Pero, también. Sí, no, Sí. le tiraste el centro demasiado a la cabeza, ¿no? Gorosito Yo no Acosta, lo si ya hago- nos no lo nos hago con bautizaron. intención. Solo Sale nomás. aprovechar la Eso es lo oportunidad, preocupante, de verdad, es como no. el matador Una goleadora frente al arco. No es algo que Ve la pelota planifique y ni que dispara. busque. A la hora que sea con intención. O sea, Luis Suárez Ya lo parece sabe, una ya lo sabe, cegata ya lo vieja sabe. al lado, Oiga, Ya, pero vamos a lo deportivo. ya, ¿por dónde partimos? Liverpool-Roma. ¿Vieron alcanzaron a ver algo? Así estaba yo Así, ayer. es que hay que reconocer que Sí. estuviste a punto de Sí, acertar. él En iba gran parte del empatando, partido. comenzó ganando el Liverpool, igualó la Roma, después el Liverpool, y iban a 2, y se mantuvieron gran parte del partido. Hasta ahí vamos. Empatados. Hasta ahí, Perfecto. Hasta Y ahí 3-2, 4-2 la Roma, y yo dije, ay. se da vuelta. Yo creo que sufrí más que el técnico del Liverpool, seguro, y que los jugadores. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Si la Roma hacía otro gol, iban a penales, y todos sabemos que equipo que el que alcanza, ¿no? El que da vuelta un resultado llega psicológicamente mejor preparado a una tanda de penales. Hubiese sido... Y además los italianos en penales Tienen son una, bravos, son una bravos. fortaleza mental importante. Así que estuvo entretenido ayer la definición, pero al final dejémoslo, chiquillos, que ganó el Liverpool y se cumplió mi pronóstico. Sí, se de cumplió. clasificar. Se cumplió. Aunque Otra casi, vez. Está bien, no vamos a entrar en detalle. casi no se cumplió, pero... Y la mano. O sea, habías dicho No, originalmente oye. que empataban. Oye, lo del penal, no sé si... Lo del no Ah, penal. Fue, pero heavy. O sea, fue una mano como lo hablamos afuera con Alberto, fue como una tajada de arquero. Yo creo que fue peor que el penal De que Marcelo. no le cobraron al Bayern el día anterior, el penal de Marcelo. De hecho, la teoría era que si cobraban esos dos penales, hoy día los finalistas de la Champions Eran podrían otros, haber pues. sido otros. Sí. Claro. Los finalistas hubiese sido el Bayern con la Roma. Y no Sí, es chiste. es una explicación interesante. Y ahí viene el tema del VAR y empezamos de nuevo, que hubiese pasado, por ejemplo. Pero también es difícil porque, bueno, la mano de Marcelo y la de ayer fueron demasiado evidentes. O sea, son penales
que no hay mucho, O sea, que yo creo mucha que- la interpretación que- tampoco. Claro, lo que pasa es que yo creo que el tema de las manos en el área se pervirtió desde el momento en que justamente para resolver este problema Claro. la FIFA trató de establecer de que todas las manos en el área eran penal. Bouchardou tiene la Claro. culpa. Hablamos, recordamos hace un Recordamos rato a Bouchardou, mientras servíamos el café. que requería una comisión de corrupción para él solo. Eso fue comprobado después, ¿eh? Sí. Eso ocurrió, efectivamente. Recuerden que él era de Níger. Sí, Sí. sí. Como Sí. saludo a la comunidad de Níger. Y no juegan mucho. Cuidado. en las No, colonias. no de Nigeria, Que aparezca- no confundir. claro. No confundir. No confundir con Nigeria, por favor. En ese momento mucha gente se confundía. Sí. Y decía, oye, pero si Nigeria juega en fútbol. No, Níger. Níger, No se Níger. juega fútbol. De hecho, en Nigeria el fútbol es muy importante. Sí, po. Sí, claro. Ahora más todavía, porque tienen líderes políticos asociados. Sí. Así que, bueno, pero el tema de los penales es complejo Sí. y haber un debate muy fuerte, porque en pero, el es que fondo se podría acabó haber la intención- cambiado. pero es interesante porque se acabó la intencionalidad, pero los árbitros no sienten que no tiene ningún sentido aplicar esa lógica. O sea, Porque le aplican igual, o sea, igual tienen que aplicar. tienen que analizar si hay Sí. intencionalidad, o sea, porque si no sería absurdo, todos andríamos tirando la pelota a las manos del otro. El problema es que el fútbol no se hizo para jugar con tantas cámaras. Po. No, El fútbol se hizo, pero evidente, pues la prohibición de la mano en el fútbol tiene que ver con que tú no uses la mano para interferir jugadas, pero después la pelota te pega donde quiera. de hecho nosotros decimos, la mano es completamente evidente que lo es, pero ojo, Mm. en la transmisión oficial, ¿ya? No detectan la mano. No. Claro. La ven justo inmediatamente la primera toma distinta a la que ellos tenían, pero la toma que ellos tenían no se veía porque parecía que podía haber rebotado en la mano, en la pierna, en la cabeza, o sea, no estaba muy claro. Así es que. Ahora, una van a- mano, para que pare ese disparo, tenés que ponerla firme. además. Claro, Uno, Porque si no claro. te fractura en la muñeca. Sí, Claro. se te va la mano hacia atrás. Sí. En algún momento fue considerado parte de la habilidad necesaria para jugar fútbol. El saber poner una mano en el momento preciso, Sí. como Y que no se nota. me estaba tapando la cara a los Suárez con ganas, ¿te Bueno, acordás? sí, Como, bueno, lo hizo en Uruguay. Así que vamos a preparar el pronóstico, pero para la final que se juega el 26 de mayo en Kiev. En el Estadio Olímpico de Kiev, hermoso estadio, hermosa ciudad también. ¿Se conoce Kiev? Sí. Sí, Todos los equipos allá se llaman Dinamo. sí pues. Exactamente. En todas las ex Dinamo de repúblicas Moscú, soviéticas. El Dinamo de Kiev. Claro. El Dinamo de Era organizado por el ministerio, Sí. por el Ministerio del Deporte. Y Eran equipos potencia. estatales, Sí. todos aquellos. El 26 de mayo, así que vamos a tener tiempo todavía para analizar y limpiar bien la bola de cristal cuadrada, digamos. Hay un antecedente de final de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid. 1981 ganó el Liverpool 1-0. Desde ahí en adelante todas las finales el Real Madrid las ha ganado. Y la última final que jugó el Liverpool la ganó, ¿no? Salió Que es cuando segundo, gana una el final 2000, increíble. te digo inmediatamente. Que ganó, iba perdiendo el primer tiempo horriblemente. La última Champions que gana el Liverpool es el año exacto, porque siempre se me confunde, 2005-2006. La ganó el 2005. 2005. Que terminó 3-3, que da vuelta, el Milan iba ganando, empata y gana por penales. Y gana por penales. Exactamente. El Liverpool el año 2000. Yo me acuerdo de esa, porque yo vi yo estaba estudiando en España y me acuerdo que vi el primer tiempo y dije, ya está, se acabó, o sea, y de repente veo la mitad del segundo tiempo y Claro. y, a ver. Pero después del 2007, el Milan juega nuevamente con el Liverpool y le gana 2-1. Esa es la última final que juega el El Liverpool. 2007. Es una de las finales más tremendas de los últimos tiempos. Así que el 26 de mayo va a estar lindo el partido de todas maneras. Sí. Y como hablábamos ayer, como que en general la gente le tiene mal al Real Madrid. Como que todos quieren que gane el Liverpool, porque además ha hecho una tremenda Justo campaña necesario. y ha jugado muy bien. A mí me gustan los particulares, lo hablamos también incluso en la fase de grupos, que era uno de los Sí. equipos que venía bastante bien. Copa Libertadores, ya vamos a hablar de lo que va a pasar hoy. Ayer Colo-Colo, el partido de ayer fue, ¿cómo decirlo? Accidentado. Claro, porque Partió más tarde. se cortó la luz en el estadio en Copa Mantatú, Libertadores. Copa Libertadores antigua. Sí. Corte de luz raro. Bravo. se cortó la luz. ¿Cuál fue la explicación finalmente? ¿Cómo se llama? Un fusible. Un fusible. No, sí, es verdad. Un pelito del No, fusible. el pelito del fusible y Un tuvieron gato que ir a- cayó arriba de los cables. y estaba cerrada la ferretería que está a la vuelta del No, hay que estadio. buscar el alambrito. Exactamente. Y no sé, de hecho la explicación fue esa, de un fusible, y el partido comenzó 45 minutos después. O incluso un poquito más, porque empezó como el partido estaba programado un cuarto para No, las esa es 10. la vieja truco de desconcentrar el después de- rival. Empezó como a 25 a las 11 sí. de la noche. Y Colo-Colo hizo un muy buen primer tiempo. A ver,
y ayer me mataron lo que dije, pero a mí me parece que, insisto, o sea, en un equipo como Colo-Colo, aunque incluso Colo-Colo estando mal, o sea, es lo mínimo que puede hacer irle ganando al Delfín. Con los cordones amarrados al revés. Entonces hizo un primer tiempo bueno, correcto. Recordar que iba ganando 2-0. Y uno decía, en segundo tiempo Colo-Colo. Y con un expulsado Delfín. Y a Delfín le expulsa a un jugador. Sí. Jugó casi todo el segundo, o sea, jugó más de la mitad del partido con un hombre más Colo-Colo. Y uno decía, ya, el segundo tiempo Colo-Colo tiene que entrar a matar, porque el tema de la diferencia de goles no es menor en este tipo de definiciones. Y de repente Colo-Colo muerto, y Delfín empezó con un jugador menos a tirarle piedra al rancho, 2-1, y se venía la noche. Sí. Lo que a mí yo lo califico como vergonzoso, porque me parece que Colo-Colo no puede estarle ganando 2-0 con un hombre más contra Delfín, un equipo ecuatoriano que no tiene nada de historia, y termina pidiendo la hora. Termina pidiendo la hora. Va a pasar, porque además el grupo le permite eso. Ahora, ¿cómo quedó todo? Atlético Nacional con 9 puntos, Bolívar con 5, Colo-Colo con 4 y Delfín con 4. El tema es que Colo-Colo, con el triunfo de ayer, quedó un gol más arriba de la diferencia de gol, por eso que está tercero. Pero está tercero. Está tercero. Tiene que ganarle ahora a... Tiene que jugar con Bolívar acá. Ya. Es que lo que pasa, uno dice, antes uno decía, ya, listo, 3 puntos, chao. Y no, 4-1. No sabemos qué va a pasar. Si gana Colo-Colo, haría 7. Claro. Pasar Bolívar, pero termina en Colombia, con Atlético Nacional, el puntero del grupo. Que puede ya estar Bolívar podría ganarle a... Claro, y Bolívar tiene que jugar como local con Delfín. Y ahí está la diferencia de goles también. Y ahí efectivamente está la diferencia de goles. O sea, Colo-Colo tiene que sí o sí ganarle al Bolívar, y al menos tratar de empatar en Colombia, y que esperar que Bolívar no le gane al Delfín. En fin, se tiene que dar también y a propósito de excelentes diferencias de goles, hoy día juega la U, ¿no? Sí. Y aclarar a propósito, para pasar a lo de la U, aclarar un tema. Los terceros de los grupos de Copa Libertadores clasifican a la Copa Sudamericana, a la segunda fase de la Sudamericana. Entonces Colo-Colo y la U al menos tienen que pelear aquello. El querido cuadro de don Alberto Melo, la Universidad de Chile, juega hoy ante Racing Club en Argentina. Avellaneda. ¿A qué hora es ese partido? 7:30. 7:30 de la tarde. Sí. Y queremos escuchar cuál es su pronóstico, Gurú. Como los jueves, Alberto Mayol que hace los eso es pasar la pelota, no. Te mandaron al frente. Hay que hacerse cargo, Ignacio. Yo creo que de verdad estamos coludidos. A ver. Yo creo que la U va a perder hoy. Sí. Pronostico un 3-0. Lo que pasa es que pero derrota de la Universidad. Derrota de la Universidad de Chile 3-0. Que queda anotado. La notario Paulina Barrales está registrando este pronóstico. El problema de la U es súper simple, se describe claramente con la última derrota con la U de Conce. Que el equipo quedó devastado psicológicamente. Sí. Entonces, la gracia de los equipos que funcionan, sobre todo en Libertadores, ¿ya? son aquellos equipos que siguen jugando igual pase lo que pase, y que pueden ganar 3 partidos haciendo una jugada literalmente sin hoyazo, sin nada, con un centro atrás en el minuto 49 del segundo tiempo, y el tipo puede desbordar, tirar el centro atrás y seguir jugando como si nada. Esos son los equipos que ganan, que pasan en las copas, que están tranquilos, que no saben cuáles son sus recursos. Racing, que, por ejemplo, ojo, además aquí todo se denostó a Cruzeiro, que jugaba mal porque vio el partido con Vasco. El partido que le hace Racing a Racing Cruzeiro en Argentina es un partidazo. Solo que Lautaro Martínez agarraba cualquier cosa y la metía en el arco. Pero de verdad el arquero de Racing atajó de todo. Sí. Entonces a Cruzeiro se le denostó y se le vio en menos y qué sé yo. Era un tremendo equipo. Bueno, Racing es un tremendo equipo y va a ser y yo creo que evidentemente la U llega en una condición muy desmedrada, donde cualquier cosa que le pase, no en los primeros 15 minutos, no en los primeros 20, no en los primeros 30, en cualquier momento del partido, como le pasó el otro día, iba ganando, le hacen un gol y ya devastado. Si hay un lugar donde la fortaleza mental sirve más que en el tenis, digamos, es en las competencias de Libertadores de Latinoamérica. Exacto. Es donde se enfrentan equipos a veces con niveles futbolísticos de medianía, pero con una capacidad de encarar hasta última hora, de meter fuerza, de sacar partidos a punta de patriadas, o de no bajar nunca los brazos. Y la Chile está en un momento en que desgraciadamente está
con esta hipersensibilidad nerviosa, digamos. Lo tocáis Exacto. y entra como en colapso. Sí. No, es horrible. O sea, una situación que es súper evidente, súper se transmite por parte del equipo. Y hay que buscar en ese sentido líderes que tengan la capacidad de poner cimiento en esa psicología. Cuesta mucho entender. Líderes litúrgicos. Claro, se habla muy poco de eso en general porque y está lleno de ejemplos. En el tenis, tú lo mencionabas en el tenis, tú ves un tipo que gana 6-0 un set, ¿ya? Y pierde el otro 6-0. O sea, el tipo es el mismo jugador de un set a otro, no ha cambiado nada. Pero las condiciones psicológicas pueden ser súper complicadas en ese sentido. Sí. ¿Cuál es su pronóstico, Alberto Mayol, para el día de hoy? Sí. Yo digo 3-0. Yo digo 3-0. 3-0. La U tiene que apostar todo a tratar de salir bien con Vasco y tratar de ganar ese partido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Recordar que Cruzeiro le hizo 4-0 a Vasco de Gama. Sí. Con lo cual Vasco de Gama lo dejó con 2 puntos, la U está con 5, Racing con 8 y Cruzeiro con 8. Exacto. La U juega hoy con Racing y cierra el grupo de local el 22 de mayo con Vasco. Y ahí es donde la U tiene que apostar a ganar. Ahora, ya que con Racing esto, le haga partido claro, a Cruzeiro. Exacto. Ahora con esto está más o menos asegurando el tercer lugar, Sí. pensando en la Copa Sudamericana, lo que hablábamos. Sí. Formación probable, lo más seguro es que Gonzalo Jara no juegue una porque gran se noticia. resintió de su lesión. La formación más Eso es probable... bueno para la U. Sí. Pero juega Rafael Vaz. Sí, ¿verdad? Cuando jugó en Brasil Sí. jugó bien, lo que pasa es que después se comió el gol de... Y casi se agarra combos con Guillermo Hoyos, ¿se acuerda? Sí, Bueno, sí. Johnny Herrera, Si yo tengo hoyos delante también. sí, también lo usa. Pero es que es tan buena persona, como que no, yo no le, No, ¿usted sí, le, está bien. le empapelaría algo, no. O sea, a ver, perdón. Sí, una cosa es que sea buena persona, pero de verdad. De verdad. Traigan al malo entonces. O sea, Arbitra muchacho Enrique Cáceres de Paraguay, 19-15, aclaro. 19-15 el partido, 7 y La cuarto. promoción, dijiste, era. Herrera, Rodríguez, Contreras, Vaz, Bocellur, Pizarro, Seymour Reyes, jugaría con 3 volantes Ya, de corte, con está bien. Pizarro un poco más suelto, Ángelo Arauz, Mauricio La música de la Pinilla profecía de y fondo Guerra, mientras... que Arauz con Guerra anduvieron bastante bien el otro día Juegan con la bien. U de Conce, pese a la derrota. Han sido como los salvadores, entre comillas, de la Universidad de Chile en este sentido. Ignacio, nos mataste, dice Danilo. 3-0. Yo creo que el hincha No. lo debería estar contento con lo que acabo de La decir. U está golpeada, pero no muerta. La U va a hacer un gol. Vamos, la U, dice ¿Sí? Danilo. ¿Usted va a decir 1? Usted dice 3-1. ¿O no? Sí. 3-1, Yo Alberto digo Mayor, 3-0. 3-0. Mira. Tatán dice que te tienes 15 números del Quino para no elegirlo. Si yo digo el 1, elijan el 2. Pero es verdad, el hincha de la U tiene que estar contento con tu Debería estar pronóstico. contento. Sí, no, sí. Ah, O sea, todo lo que sea bajo 4. El problema es que el día Es súper bueno. es que el día que le apunte no, y se alineen claro. los planetas, ahí va a Va a quedar ser la glorioso. cosa. Pero vaya a ser la que hacen todos los políticos. Tiene que le apuntar y le sacar lustre a esa cifra. Sí, no vaya a- Claro, y te quedas con eso. Sí, Así Y partimos listo. un ballet. claro. Porque como alguien dijo hoy en la mañana, como es tan triste no apuntarle nunca nada. Oye, pues te lo dije como un elogio. Como un elogio. ¿Cómo lo haces para ser Eso está tan grabado, ¿no? exacto y certero que nunca le chuntes? Es difícil. En la Es vida. difícil. Es difícil. En la vida. Deportivo. Ya. Por Dios. 19-15, así que 9:15 más o menos vamos a estar ya con el resultado de la Universidad de Chile. Muy bien. Ya. Señores, son las 9 de la mañana en punto. Don Ignacio Prestuesta, don Hasta Alberto mañana. Mayol, muchísimas Muchas gracias a ambos. Gracias por acompañarnos. Información con opinión. Estás en el Sonar Informativo del 105.3 FM.